Hola a todos, hoy vamos a realizar un nuevo tutorial. En este caso vamos a presentar a Roberto Arlt, uno de los escritores claves de la primera mitad del siglo XX junto a Borges, según la crítica literaria, ¿no? que buscó balancear el influjo literario de Borges y coloca a Arlt en gran parte como un contrapeso, ¿no? Un contrapeso o como una estética contraria que confronta con los principios estéticos e ideológicos, básicamente, de Borges. Yo creo que, pasado el tiempo con el Diario del Lunes, me parece que la crítica literaria de los años 60 actuó ideológicamente impulsiva, ¿no? Respecto a la historiografía, es decir, cómo escribir la historia de la literatura argentina. Y bueno, colocaron a la par a Borges y Arlt. Hoy, al 2024, me parece que el tiempo coloca todo en su lugar y Borges nuevamente aparece como la única figura muy fuerte en la literatura argentina del siglo XX, pero eso no le quita mérito alguno a Arlt. Es un gran escritor, un gran novelista, un gran cronista, un gran cronista. Arlt, hijo de inmigrantes alemanes que se asentaron en el barrio de Flores y Floresta, ¿no? En Capital Federal, cuando Flores era realmente un límite, un límite urbano, ¿no? Era un suburbio eh, pegado al campo. Eh, Vive poco, nace en el 1900 y muere en el 42 de un infarto. Este, Se destaca por sus novelas, escribió 4 novelas. Nosotros vamos a trabajar la primera, ¿no? El juguete rabioso, que es considerada por la crítica literaria como la primera novela moderna que inaugura la literatura argentina contemporánea del siglo XX, nada más y nada menos. Miren cómo está tratada, ¿no? Y es tan importante para la historiografía que en la secundaria, si tenemos que dar literatura argentina del siglo XX, seguramente empecemos por la primera novela de Arlt, El juguete rabioso. Eh, Escribió cuentos y se hizo muy conocido por un invento de él, que es una suerte de crónica callejera que él hacía para el diario donde trabajaba, que denominó Aguafuerte, ¿no? Son muy conocidas sus aguafuertes porteñas. Aguafuerte, después lo vamos a ver, se refiere a, a una técnica de grabado que tengo entendido que es sobre metal, y esto no es un dato menor, ¿no? Porque aparecen dos elementos que después él va a configurar en su poética, en su estilo, ¿no? Es la química y los metales. Eh, También aguafuerte creo que uno puede, es como un sinónimo de aguarrás, ¿no? Eh, Como ven, lo corrosivo, ¿no? El, el uso que el ácido, ¿no? El trabajo que el ácido o lo ácido puede hacer sobre un metal, indica muy bien hacia dónde va su estética, ¿no? Su estilo. Estas crónicas, las aguafuertes, esconden algo muy importante en la literatura de Art, en su poética, que, que luego va a ser rescatado por Rodolfo Walsh en los años 60, ¿no? Y es el don
de Arlt de saber escuchar, saber escuchar con humildad en el sentido en que él cree que lo importante de una historia, o sea, lo literario de una historia, de un relato, el núcleo de la ficción de un relato, está en el otro, no en uno. Esta es una posición clave para entender a Arlt y que comparte con Horacio Quiroga también, un contemporáneo de él, que ya lo vimos, un poco más grande, ¿no? Que él. Y Walsh rescata a estos dos autores, o sea, en los años 60, cuando tiene que trazar su propia tradición literaria, recupera la figura de Roberto Arlt y de Horacio Quiroga, pero precisamente recupera eh, el don de saber escuchar al otro y entender que la literatura, lo literario, está en el otro, que hay que salir a buscarlo, ¿no? Por los arrabales, en el caso de Arde, por todos lados, digamos, él era un callejero, hay que salir a la calle, ¿no? En el caso, si uno está en la ciudad, y hay que salir al monte, en el caso de Horacio Quiroga. Bueno, a Walsh le gustó precisamente ¿no? Esa acción básica para escribir literatura, salir a la calle o salir a los márgenes, al monte, salir al campo, ¿no? Y ahí poder buscar esta gente especial que tiene mucho para decir y hay que saber escuchar. O sea que la tarea del escritor sería más bien lo que nosotros ahora entendemos como saber editar algo, ¿no? Es como que Walsh ve que Arlt y Quiroga enseñaron el arte de editar relatos y él obviamente después inventa, ¿no? Inventa su crónica, su literatura documental, según Ricardo Piglia, este, precisamente editando los relatos de los otros, ¿no? De los que él supo escuchar y supo plasmar, grabar, ¿no? O tomar nota de lo que dice ese otro especial para él. Este, bueno, y lo interesante, Art, también que es, se cansa del género de la novela. No sé si se cansa, pero él entiende que el género ese está agotado, o sea, que no puede seguir escribiendo novelas, ¿no? Porque realmente era muy bueno escribiendo novelas, pero hacia el año 31, 32, eh, publica su última novela, que es El amor brujo, y después se dedica al teatro, pasa al género del teatro. Muy interesante ese traspaso que hace él, muy, muy interesante, ¿no? Este, habría que ver por qué se agota el género de la novela, que después en los años 60 la crítica coloca como género principal de la literatura argentina, ¿no? Por eso también eligen la novela de Roberto Arlt y no los poemas vanguardistas de Girondo, por ejemplo, Espantapájaros, ¿no? Como obra, digamos, de ruptura moderna en el siglo XX. Muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante porque Walsh, soy insistente con Walsh, en los años 60 también ve precisamente que el género de la novela no tiene potencia, no tiene futuro, y por lo tanto escribe, por ejemplo, Operación Masacre, en vez de hacer una novela, cuando un testigo precisamente en un bar, ¿no? Le dice hay un fusilado que vive, no hace una novela, sino que escribe esa obra genial que es Operación Masacre y es una crónica de investigación, una no literatura o como dice Piglia, como les decía antes, una eh, literatura documental. Muy interesante, ¿no? Porque Walsh en los 60 ve algo en Art que él ya lo veía en los años 30 y la crítica literaria de los 60 insiste con el género de la novela. Así que es interesante ese punto. Bueno, vamos a empezar por la novela.
Este, después vamos a venir acá al prólogo a los lanzallamas, que es la segunda parte de su principal novela, digamos, que es Los Siete Locos. Es decir, Los Siete Locos tiene dos partes, ¿no? La segunda parte él la titula Los lanzallamas, obviamente influido, ¿no?, por ese arma letal, bestial, que habían inventado los científicos para la Primera Guerra Mundial en Europa. Bueno, vamos a ir a este prólogo que realmente es como un manifiesto de él, acerca de la literatura y de su poética. Pero lo vamos a dejar en segundo plano, y también en segundo plano, o en una segunda para una segunda parte también vamos a trabajar su poética. Está acá, ¿no? La poética de Arlt, es decir, cuál es el corazón de su literatura, cómo él va armando su ficción, qué es lo literario para él, cuáles son sus disparadores, ¿no? Eso lo vamos a ver después, porque yo quiero volver a algo básico de la lectura literaria, eh, algo, si quieren, obvio, que es leer, 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 leer el texto literario. Porque yo no sé qué nos pasa a los profesores, qué pasa en la docencia literaria, en todos los niveles, que tenemos que hablar, hacer un preámbulo, un prólogo interminable, lo que se denomina contexto, y hablamos de todo, y la mayoría de las veces no sabemos casi nada de lo que hablamos, y no hablamos de lo literario. Es decir, lo literario lo dejamos para después, ¿no? Lo dejamos para ocupa el último lugar. A mí me parece que es, es, eh, es, es cualquier cosa eso. Me parece que no, que hay un descalabro metodológico, ¿no? Por eso, volvamos al comienzo, ¿no? ¿Cuál es el comienzo? Y leer literatura. Y de la literatura vamos reflexionando a partir de esto, ¿no? De lo que vamos subrayando, en forma particular, detallada en la lectura. Y bueno, a partir de ahí vamos relacionando particularidades, por decir, vamos relacionando los subrayados y vamos reflexionando. Y una vez que empezamos a reflexionar en y desde lo literario, bueno, vamos haciendo relaciones con otros textos, ¿no? Con otro tipo de texto, que pueden ser textos biográficos o textos críticos. O sea, vamos a ver crítica literaria sobre arte. Me interesa mucho que leamos a ver qué tiene Beatriz Sarlo para decir sobre arte, o Ricardo Piglia, entre otros. Pero eso en una segunda etapa, ¿no? Yo siempre les digo que si vemos primero lo que dice la crítica literaria, lo único que podemos hacer es repetir lo que dice la crítica literaria, y se ahoga, se asfixia, digamos, no, nuestra reflexión. Y a mí lo que me interesa es escuchar y leer lo que ustedes reflexionen, en este caso sobre la literatura de arte. Bueno, vamos a empezar entonces con El Juguete Rabioso. Ya habíamos dicho, ¿se acuerdan? Y eso está en el mapa literario del siglo XX, que El Juguete Rabioso se edita en 1926 y está considerada como la obra que da el puntapié inicial de la literatura argentina moderna en el siglo XX. El Juguete Rabioso es su primera novela, él tenía 26 años. Lo empieza a escribir en- o empieza a incursionar digamos, en los umbrales de lo que iba a ser esta novela a comienzos de los años 20. Está dividida en 4 capítulos que, que podría ser como relatos, ¿no? Como en 4 relatos. Es una biografía, o sea, el protagonista es un chico, bueno, cuenta la historia del crecimiento de un pibe de los suburbios de Buenos Aires, precisamente de Flores, Floresta, ¿no? Y ahí vemos un rasgo autobiográfico, un pibe
que a partir de los 14 años, ¿ven? Cuando tenía 14 años empieza a contar su historia y hasta los años 16, 17 años, o sea, está contando 3, 4 años de su vida, este, y es una biografía, o sea que el protagonista está contando y escribiendo su propia historia, ¿no? Y la divide en 4 capítulos, el primero precisamente, Los ladrones. Bueno, vamos a empezar a leer, a ver qué nos dice Art. Lo primero que llama la atención, y esto obviamente lo subraya la crítica literaria, es el lenguaje de Art. Ustedes van a encontrar palabras realmente raras, ¿no? Por ejemplo, afanes, cuchitril, cromos, este, cojo, bandoleresca, ¿no? Es un léxico raro, castizo, español y de comienzos del siglo XX, ¿no? Que a nosotros realmente nos puede resultar extraño. ¿Y por qué él utiliza esto? Y Ricardo Piglia dice que porque él se crió y leyendo traducciones baratas, es decir, traducciones hechas en España, por ejemplo, los libros de la colección Thor, y bueno, y estaban plagadas de estas palabras que utilizaban allá en España, ¿no? Pero acá en Argentina no. Y entonces como que hace como una mezcolanza, hace una mixtura muy rara, ¿no? A nivel léxico, que realmente es una marca de su estilo. Este, bueno, eso por un lado. Por otro lado, empieza su novela, su Silvio Astier se presenta con su biografía, diciendo que lo más importante que le pasa en su adolescencia es empezar a leer, ¿no? Lo que él llama literatura bandoleresca. Y que un zapatero le alquila los libros. ¿No? Este, este zapatero, algo cojo, es importante porque miren lo que él nota, ¿no? Y se acuerda de lo que dice la madre. Guárdate de los señalados de Dios, ¿no? Aquellos que tienen alguna discapacidad y que a los ojos de su madre y a los ojos de Astier, indica un peligro o algo negativo, ¿no? Después vamos a ver bien esto porque una y otra vez vuelve, no solamente en esta novela, sino en toda la literatura de arte. O sea, tenemos que desentrañar qué significación tienen estos señalados de Dios para Astier y para los personajes de arte. Este, desde muy jovencitos, mire, no tiene 14 años o tiene 14 años y ya tiene amarguras de fracasado, es decir, no empezó a vivir y ya se siente fracasado, ¿no? Vamos a ver qué significa eso, pero lo interesante es que empieza con un hecho, con una acción de lectura, ¿no? Le alquilaba los libracos, ven acá, miren las palabras, menestral, mansarda, realmente rarísimas esas palabras, tenemos que ir a Google a ver qué significan. Entonces empieza a leer este tipo de literatura, ¿no? Literatura, digamos, este, barata, vamos a decirlo así, una literatura barata, ¿no? Por entregas, dice acá. Y acá empieza algo importante, ¿no? Porque ya soñaba con ser bandido. Acuérdense que el primer capítulo se llama precisamente Los ladrones, ¿no? Y acá nos anticipa algo que va a conocer a Enrique Irzubeta, uno de sus amigos de adolescencia, muy importante para él, y nos anticipa algo que va a pasar, ¿no? Miren, ya le dice pelafustán, esta es una palabra muy, muy de Arlt,
ven la originalidad. Nadie más en la literatura argentina escribía de este modo, ¿no? Esta palabra es realmente marca registrada de art. Bueno, y este Enrique, su don es falsificar, hay como que un embaucador. Y acá nos anticipa algo, ¿ven? Lo que le decía, está escribiendo sus memorias, dice Astier. Al escribir mis memorias, y nos anticipa que este amigo se hospeda en esos hoteles que el Estado dispone, ¿no? Para los audaces y bribones. O sea, es decir, nos dice que está en la cárcel. Nos anticipa. Antes de contarnos su historia con Enrique Irzubeta, nos anticipa esto, ¿no? Que está preso. Este, bueno, acá precisamente nos cuenta cómo conoce a Enrique. Y miren qué interesante, dónde vivía Astier, ¿no? Vive Pardales, miren la palabra que utiliza. Vive precisamente en los confines para hablarlo en términos del siglo XIX, entre los confines entre la civilización y la barbarie, ¿no? Lo civilizatorio y lo bárbaro, es decir, pegado al campo, en el límite con el campo, ¿no? A tal punto que se escucha el mugido de las vacas en el tambo. Como ven, Astier es un gran lector, ¿no? Sí, es un lector voraz. ¿Y qué lee? Lee esta literatura, ¿no? Lee Rocambole. O sea, Rocambole es uno de sus héroes, uno de sus ídolos. Y dice que aspiraba a ser un bandido de alta escuela. Este, acá entonces cuenta este, cómo conoce a su amigo Enrique Irsueta, ¿no? Y ya en el primer capítulo, Silvio Astier nos muestra, nos dice que primero es un gran lector, es un lector, que nos dice que de la lectura él también nos dice un modo de leer, esto lo marca Piglia, ¿no? Me parece genial, que es ese tipo de lectores, Silvio Astier, que aprende de lo que lee. O sea, pero aprende en un sentido profundo, es decir, lo que él lee, después él trata de imitar o llevarlo a su vida real. ¿Sí? O sea que es como un manual. La lectura funciona como un manual para él, ¿no? Para decirlo en términos modernos, y precisamente lo que estamos haciendo acá es como un tutorial, o sea, lo que él lee del modo en que hoy se consume un tutorial. O sea, lo que lee trata luego de aplicarlo en su vida, ¿no? En este caso, él lee estas novelas de bandoleros y y quiere ser como Rocambole, ¿no? Entonces, todo lo que lee de Rocambole a él le gustaría llevarlo a la vida real, y de hecho nos está contando qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque el primer capítulo titula Los ladrones y está conociendo a uno de sus socios, uno de los mosqueteros, digamos, que es Enrique Irzubeta. Y la otra cuestión que dice acá, que es muy importante, que él es inventor, ¿no? Él le gusta inventar. Por ejemplo, acá está contando que inventó una culebrina, un cañoncito. No casualmente está inventa objetos de destrucción, ¿no? Ligados a la guerra. ¿Ves? Este cañón puede matar, este cañón puede destruir. Miren qué interesante, ¿no? Bueno, acá realmente Pierre está abriendo su alma. Ya en el primer capítulo nos dice muchísimo sobre él. Se cree superior, se cree intelectualmente superior al resto, ¿no? Se cree más inteligente y se cree un genio respecto a los otros chicos. Y ven esto del límite, van a robar
disfruta más allá del Arroyo Maldonado. O sea, está realmente en un límite, ¿no? Bueno, acá es una cuestión más, un relato de costumbre, que me hace acordar mucho a Juvenilia de Miguel Cané, ¿no? Cómo, cómo se escapan de la policía después de haber hecho un robo menor. Este, y nos cuenta acá el relato de la familia Irzubeta. Bueno, acá también dice algo importante, dice la casa regida por la madre. Lo mismo va a pasar en su caso, ¿no? Porque él vive con su madre y su hermana, la crítica literaria también registra esto, que la literatura de arte son hay matriarcados, ¿no? Falta la figura paterna, es decir, casi nunca está, nunca está. Este, Así que bueno, es importante esta cuestión. ¿No? Ven que el oficial, aquel, el padre de familia está siempre ausente, ¿no? En la casa de Virsubeta. Y en el caso de Astier, después él lo dice en una entrevista que tiene, que el padre se suicidó cuando él era chico. Este, bueno, y cuenta la historia de los Virsubeta en relación a Alfonsina Storni. Una de las lecturas que podemos hacer es cómo él describe el mundo femenino, ¿no? Este, Eso es interesante. Vamos a ver cómo ve Art, cómo describe, cómo percibe el mundo femenino y a las mujeres. Y obviamente me parece muy buena lectura por oposición, enfrentar ¿no? Eh, la mirada de Art con la mirada de Alfonsina Storni. En este sentido, que si una mujer, tal como la entiende Alfonsina Storni, puede participar del mundo femenino de la novela de Art. Eso me parece interesante verlo desde ahí, ¿no? Em, Ven las doncellas, las hermanas de Enrique sin novio, ¿no? Como si eso fuera la clave ¿no? Que las definiera, en el sentido que estaban ya camino a ser lo que se denominaba solteronas, que ellos también se consideran una élite intelectual, ¿no? Ven que le llaman chusma al resto de la gente, al almacenero, a la tendera, al carnicero, es decir, a los que laburan, ¿no? Y acá hay algo interesante de la familia Irzubeta, es que tienen este relato, que a mí me parece que es uno de los relatos de la clase media venida a menos, ¿no? Es decir, me parece que la clase media y clase media, media baja, este, posee dos relatos, básicamente dos relatos en la tradición familiar. ¿No? Un relato es que es un relato delirante, ¿no? Como que se creen que tienen un pasado noble, ¿no? De alta alcurnia, ligados a títulos nobiliarios europeos, o criollos, y que por alguna razón este, ocurrió una desgracia en esa riqueza este, inicial y ahora viven pobres, pero tienen ese relato, ¿no? De haber pertenecido a la nobleza. Este es uno de los relatos. En el caso de Irsueta,
¿no? Ellos creen que descienden de un oficial que, que militó con Napoleón I, ¿no? Esos mitos imperialistas, ¿ven? Evocando añejos resplandores de nobleza. Todo, todo mentira porque no tienen con qué pagar, ¿no? Los servicios y se la pasan mintiendo a sus acreedores. Eso por un lado, ¿no? Y la otra historia, bueno, es la historia de trabajo, ¿no? En una familia es agachar la cabeza y laburar, laburar, laburar para tratar de avanzar en términos económicos, sociales y culturales. Este, y obviamente está en ese relato la educación, ¿no? Educarse, ir a la escuela, tratar de estudiar para poder avanzar en la vida, ¿no? Bueno, esta gente, precisamente los Irzubeta, que coinciden con Astier, ¿no? Astier coincide con esta ideología. Él también se cree superior, él también se cree un elegido. ¿No? Se cree intelectual y culturalmente superior al resto. Este, y también no cree que la escuela sea una salida, el estudio. Pero por otro lado, acá nos muestra que es un gran lector, que es un tipo estudioso, lo que nosotros podemos considerar un autodidacta. Este, ven, brujas dentudas. Esto que les decía de cómo ve Astier a las mujeres, ¿no? Y verlo desde Alfonsina. Este, Alfonsina es la que le dice, ¿no? ¿Se acuerdan al novio ese que se encuentra en la calle después de 2 años? Alfonsina le dice que tiene los dientes amarillos, ¿no? En este caso, Astier se fija en la dentadura de esas supuestas brujas. Este, Ahora, miren qué interesante esto me parece revelador, porque hablando de la familia de su amigo Enrique, de los Irzubeta, dice esto: buen funcionamiento de aquella coja máquina económica. Y acá nos da un dato clave, clave. ¿Se acuerdan que la madre decía, guárdate de los señalados de Dios por el zapatero cojo, medio rengo que le alquila los libros de Rocambole? Bueno, acá nos da un indicio realmente de por qué le llama la atención a su madre y a él, los discapacitados, ¿no? Los señalados de Dios. Porque en realidad esos señalados de Dios lo que hacen es hacerles recordar, digamos, a a estas familias venidas a menos, ¿no? Que aparentan una cosa y en realidad su realidad económica y social es otra, muy distinta. Es decir, son pobres, pero creen que no son pobres, por lo menos pobres de espíritu. Y claro, y en realidad lo que la renguera es de la máquina económica de esas familias, ¿no? Coja máquina económica. O sea, lo que está señalado, digamos, es la economía de esas familias, ¿no? Ellos ven precisamente en estos personajes que conviven con ellos en los márgenes sociales. Este dato me parece muy, pero muy importante. Acá nos vamos dando cuenta por qué él tiene, digamos, esa obsesión, esa inquina para con los discapacitados, ¿no? Porque le hace recordar, y él lo que no quiere es recordar, que en realidad lo que camina mal, es su economía familiar. Bueno, resuelven organizar un club de ladrones a la manera de lo que Astier lee, ¿no? En esas aventuras, en esas sagas que le alquila al zapatero.
y empiezan a robar, son como rateros de poca monta, ¿no? Este, ven a monaguillos de caco, miren la palabra que utiliza, caco, caco es ladrón. Este, esto me interesa, ¿no? Jovialidad dolorosa, una risa amarga, ¿no? Una mueca. ¿Ven? Otra vez aparece Patizambo, ¿no? Aparece otro de los señalados de Dios que a él le hace recordar mucho a la renguera económica de su casa. Bueno, se la pasan de cuenta todo lo que robaban, se imaginan que andan por París y Londres. Este, ¿Ven? Quieren hacer una verdadera sociedad de muchachos inteligentes, se creen superiores ellos al resto. Y encuentran un tercer socio que es Lucio. Miren otra vez, ¿no? El léxico, majadero pequeño. ¿Ven? Está bajo la tutela de unas tías ancianas y devotas. Otra vez, ¿no? No hay figura paterna. Es un mundo manejado por mujeres. Badulaque, granujas, energúmeno. Terrible, terrible el léxico de Art. A mí me encanta. Eh, Bueno, ¿no? El gesto rocambolesco, ¿eh? Esto es lo que él quiere copiar, es lo que él lee y es como un tutorial para el rocambole, ¿no? Es decir, que le trata de imitarle, pasar a la vida real un gesto que él leyó en el libro. Y fundan el Club de los Caballeros de la Medianoche. Bueno, ahí nos cuenta. Este primer capítulo es el más, ¿cómo decirlo? El más pintoresco, el más jovial, el que tiene gracia. Luego veremos que los siguientes capítulos realmente todo se va oscureciendo, ¿no? Y todo se vuelve realmente este, patético, triste y muy angustiante y sí, violento. Bueno, acá aparece algo interesante, que es cómo describe Art su entorno. Ven que aparece esta cuestión de lo químico y de lo metálico, nubes de estaño, de todo, y aparte con figuras geométricas y como un ambiente industrial pero decadente, ¿no? Como, no en ruinas, pero sí, un ambiente industrial, pero al mismo tiempo muy gris, sórdido. Y estas cuestiones de estas descripciones químicas y metálicas, ¿no? Y geométrico. De este modo, él va configurando la escenografía. Una escenografía que uno podría pensar que es expresionista, ¿no? Sí, me hace acordar a las películas expresionistas alemanas sí, de la década del 20 en adelante. Bueno, a él lo nombran químico oficial, vean que tiene una biblioteca de obras científicas. O sea, son muy buenos lectores, ¿no? Enrique, dibujante y falsificador. Este, bueno, a ver lo que pasa en este capítulo que es muy importante, lo que pasa en este capítulo que es muy importante, este, ahora vamos a ir ahí, es que es el robo que hacen en una biblioteca, en la biblioteca de una escuela. Bueno, antes de ir a esa escena que es clave en este primer capítulo, yo diría que es la escena fundamental. Miren la relación que tienen con el dinero. Esto lo marca Piglia, ¿no? El dinero del robo
dice que tiene un valor especial, ¿no? Y que hasta parece que le habla con expresivo lenguaje. O sea, ese es el dinero que vale para ellos y no el dinero vil y odioso del trabajo, ¿no? Sino el dinero truanesco y bailarín, ¿no? Este dinero conseguido, digamos, por izquierda, es decir, robando, para ellos es más valioso y sutil, ¿no? La relación que tienen con el dinero, que por otro lado están buscando todo el tiempo salir, dejar de ser pobres, pero dejar de ser pobres no a través del trabajo y a través del estudio, sino precisamente tomando el atajo y el desvío, en este caso, del robo, ¿no? Que son ladrones. Están jugando a ser ladrones, o sea, robos de poca monta. ¿No? También esta fantasía de qué pasa si la policía los agarra, ¿no? Y es el miedo que tienen ellos, precisamente, que enfrentan a la ley, se hacen los ladrones, se hacen, ¿no? Los que están por fuera de la ley, pero por otro lado, y veremos, este, le tienen mucho miedo a la ley. Hay que ver hasta dónde llegan. Él ya nos anticipó que Enrique está preso, o sea, Irzubeta termina en la cárcel. Ah, ven acá que van a despojar la biblioteca de una escuela. Ven como el escenario, arcos voltaicos, términos del lunfardo, ¿no? Ranún. O sea, hasta ahora vemos una mezcla de ese léxico castizo o español de fines del siglo XIX, XX, ¿no? Con términos del lunfardo porteño, de los arrabales. Esta insólita y tan particular mezcla eh, que realiza Art con el lenguaje. Bueno, y aparece acá algo interesante en Astier, para leerlo desde Alfonsina Storni, que es su relación amorosa, ¿no? Es decir, como eh, es romántico Astier en el sentido que durante toda la novela van a ver que habla de su primer gran amor, su primer gran amor ideal, ¿no? Totalmente ideal, porque totalmente idealizado e ideal, que es Eleonora. Aparece acá, que Enrique le pregunta. ¿Ven? La conciencia de una supremacía tal sobre mis semejantes, ¿no? Este delirio de grandeza que tiene Astier, que ya lo manifiesta acá y que a lo largo de la novela se va a ir acrecentando. A ver qué. Bueno, entran a la biblioteca a robar libros y dicen, bueno, hay buenos libros de fácil venta. O sea que miren el valor, también cómo ellos encuentran el valor del libro, ¿no? Es decir, cuánto valen. ¿Ven? No vale nada o vale. Por ejemplo, las montañas del oro, eh, uno de Le Bon, de química, se van repartiendo los libros, cuáles llevan, y miren qué interesante. Astier elige el de Charles Baudelaire, su vida. Dice, parece una bibliografía, será una biografía. No vale nada. Si es una biografía, no vale nada. Muy interesante, ¿no? Cómo ven el valor, porque el libro, precisamente, El juguete rabioso, es una biografía. Este,
Y es muy interesante esto de cuánto vale y cuánto no vale, porque tiene que ver con la estética y tiene que ver con la poética de arte. Cuando veamos el prólogo a los lanzallamas, que es como una suerte de manifiesto literario para él, deja muy en claro que él escribe para que le paguen, ¿no? Y que para él la literatura que vale es la que se puede vender, es la que tiene lectores. Es un trabajo escribir. Y él escribe para vivir, ¿no? Para que le paguen. Y allí radica el valor literario. ¿No? Miren que él ya tiene una percepción poética literaria, ¿no? Ya le parece hermoso este, lo que dice Baudelaire. Yo te adoro al igual de la bóveda nocturna, oh vaso de tristezas, oh blanca taciturna. Y él, obviamente, se remite a su amor ideal, Eleonora. Bueno, roban los libros y roban otros elementos de la escuela. ¿Y qué pasa? Aparece la policía, lo que acá dice justicia inquisidora, este, y deciden deciden suspender, ¿no? La actividad del Club de los Caballeros de la Medianoche. Y Enrique dice, ustedes desisten, claro, no para todos es la bota de potro, pero yo voy a seguir. ¿No? Es la única referencia, digamos, campera, gauchesca en toda la novela, la única relación con el siglo XIX. Ya sabíamos nosotros al comienzo de este capítulo que nos dice que Enrique terminó preso. Él es el único que va a seguir en contra de la ley. Tanto Astier como Lucio emprenden caminos, digamos, caminos de integración social y cultural, por decirlo así. Bueno, la parte 2, los trabajos y los días, nada más y nada menos, pero lo vamos a seguir trabajando en una segunda parte para que no sea muy pesado este tutorial.